iterativo, es un método numérico en realidad, iterativo. ¿Qué significa iterativo? Iterativo es que a partir de un cierto valor comenzamos a generar operaciones de manera circular, de manera que el error entre una operación, una iteración y la siguiente vaya disminuyendo. Es un proceso reiterado, iterativo, reiterado, lo podríamos decir circular, porque es sobre los mismos valores, para disminuir los errores. En este caso, ¿para qué nos sirve el método de Cross en estructuras hiperestáticas? En estructuras hiperestáticas nos va a servir para resolver los momentos en los nudos de las estructuras hiperestáticas. Ok, entonces, ¿cuáles son las estructuras hiperestáticas? Haciéndole recuerdo, que fue una de las preguntas creo del parcial ahí. Tenemos tres ecuaciones de equilibrio para calcular las reacciones, ¿no es cierto? Los esfuerzos. Entonces tenemos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza vertical y sumatoria de fuerza horizontal. Con esas tres ecuaciones de equilibrio podemos resolver estructuras que son isostáticas, es decir, que tengan la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones de equilibrio. Es decir, tres. En el caso de estructuras en el plano, estructuras que las puede representar en el plano, son estructuras isostáticas, aquellas que tienen máximo tres incógnitas. Si tenemos más de esas incógnitas, entonces nos adentramos a lo que son estructuras hiperestáticas. En las estructuras hiperestáticas ya no las podemos resolver únicamente con estas ecuaciones. Necesitaríamos otro tipo de ecuaciones que se denominan ecuaciones de compatibilidad, y por esa vía vamos a tener una gran cantidad de métodos para resolver las estructuras hiperestáticas. De todos esos métodos tenemos el método de Cross. Entonces el método de Cross nos va a permitir resolver estructuras hiperestáticas por un proceso iterativo de equilibrio de momentos vectores en los nudos. Fíjense que ahora nudos va a tener una interpretación particular para el método de Cross. ¿Qué es un nudo en Cross? Un nudo es la intersección de dos o más barras. Por ejemplo, en vigas continuas, ¿no es cierto? Tenemos acá nudo, va a ser apoyo B y el C. ¿Por qué? Porque aquí en B llega la barra AB y la barra CB. Las dos barras confluyen en el nudo B. Lo mismo en el nudo C, confluyen la barra BC y la barra CB. Entonces, nudos se van a interpretar como la intersección de dos o más barras. Por ejemplo, si fuese un pórtico, ¿no? Acá tenemos la intersección de dos barras en este pórtico, el nudo B. En el nudo C tenemos tres barras que llegan al nudo C, ¿cierto? Entonces también C es un nudo. Entonces tenemos las dos opciones, ¿no? Vigas continuas y pórticos hiperestáticos. Entonces se denominan vigas continuas obviamente porque son varios tramos de viga. Si fuese una viga de un solo tramo, ya hemos visto que pueden ser isostáticas o hiperestáticas de un tramo. Y las vigas hiperestáticas de un tramo, ¿cómo las resolvíamos? ¿Se acuerdan? Con las tablas de momentos de empotramiento perfecto. Con esas tablitas determinamos los momentos de los extremos de la barra de un solo tramo y las otras incógnitas con las ecuaciones de viga. Ok, entonces las vigas continuas tienen más de un tramo, ¿no? Son entonces vigas hiperestáticas. Las vigas continuas son vigas hiperestáticas. Y lo que vamos a hacer en el método de Cross es separar cada tramo de la viga, considerarla como que fuese una viga de un solo tramo y considerar los nudos, pueden ser, como que estuviesen empotrados. Entonces, ayudándonos con las tablas de momentos de empotramiento perfecto,
vamos a poder determinar los momentos en los extremos empotrados de cada una de estos tramos de barra de viga continua. Ok, entonces el procedimiento o el método de Cross lo que hace es, como les decía, empotrar o bloquear los nudos de una viga continua o de un borde. Inicialmente entonces los bloqueamos, los empotramos y los tratamos como tramos independientes. Cada tramito, por ejemplo, acá tenemos la viga AB empotrada en A y empotrada en B, ¿cierto? Porque hemos dicho que el bloqueo es como que funciona como un empotramiento. Entonces, inicialmente todos los nudos de una estructura van a estar empotrados. Entonces, AB, empotrado, nos vamos a la tabla de momentos de empotramiento perfecto y determinamos los momentos en ambos extremos. Lo mismo, la barra BC, empotrado en B, empotrado en C, con dos cargas puntuales, nos vamos a la tabla correspondiente y determinamos los momentos en ambos extremos. En el caso del tramo CD, está empotrado en C, pero apoyado en D. Entonces también nos vamos a la tabla de momentos de empotramiento perfecto y determinamos el momento de C. Fíjense que cada nudo, como son dos barras que llegan al nudo, vamos a ver calculado un momento en B de la barra AB y un momento en B de la barra BC. ¿Cierto? Vamos a ver un momento a la izquierda y un momento a la derecha de B. Y muy probablemente van a ser valores diferentes. Es decir, la estructura va a estar desequilibrada, no va a estar en equilibrio, porque si nosotros hacemos sumatoria de momentos en el nudo, nos tendría que dar cero. Si tenemos dos momentos que hemos determinado por la tabla, muy probablemente no nos va a dar cero la sumatoria de momentos, ni en el nudo B, ni en el nudo C. Entonces, de eso se trata justamente el método de Cross, que los equilibremos los momentos a ambos lados de cada nudo, hasta que al final, con un proceso iterativo, al final la suma de los momentos de cada nudo sea igual a cero. Lo mismo para las dos formas. Hacemos lo mismo exactamente, calculamos los momentos de comportamiento perfecto barra por barra. Ok. Vamos ahora al otro lado. Y vamos a definir algunos términos de las propiedades de las barras que vamos a utilizar para el método de Cross. El coeficiente de rigidez. ¿Qué es el coeficiente de rigidez? El coeficiente de rigidez en realidad lo podríamos definir como el momento necesario para provocarle en A, en el apoyo izquierdo, por decir, una rotación unitaria, siempre y cuando el apoyo derecho esté ya sea apoyado o empotrado. Entonces, si le damos un momento en A para provocarle una rotación unitaria, esto va a aparecer un momento, la barra va a tener una rigidez 4 sobre la longitud. Si la barra es empotrada, la rigidez de esa barra va a ser 4 sobre la longitud de la barra. Si la barra es empotrada apoyada o apoyada empotrada, la rigidez de esa barra va a ser 3 sobre L, 3 sobre la longitud, siempre y cuando este coeficiente de rigidez, que es el producto del módulo de la densidad por la inercia de la sección, sea un valor constante. Siempre que eso sea constante, entonces lo podemos tomar las rigideces de la barra como 4 sobre L, en el caso de doble empotrada o biempotrada, y 3 sobre L si uno de los apoyos es apoyado. Ok, teniendo eso en cuenta, podemos ahora calcular los coeficientes de distribución. Cada vez que tengamos un momento de desequilibrio en un nudo, ese momento lo vamos a equilibrar con los coeficientes de distribución. Estos coeficientes de distribución en realidad es un porcentaje dependiendo de las rigideces de las vigas de ambos lados,
producto de eso es un porcentaje que vamos a distribuir ese momento que desequilibra el nudo al lado izquierdo y al lado derecho del nudo. Entonces, ¿de qué manera? Por ejemplo, fíjense, tenemos acá el nudo B, cuya rigidez de la barra AB, como es empotrado, vale 4 sobre su longitud. Y la barra BC también vale 4 sobre la longitud, ¿cierto? La barra CD, como es empotrado apoyado, vale 3 sobre la longitud. Entonces, en cada nudo vamos a calcular las distribuciones de los momentos en el nudo. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo quiero calcular la distribución del momento en el nudo B, pero al lado izquierdo. Entonces ponemos la distribución de B hacia A, ¿cierto? Al lado izquierdo del nudo B. ¿Cómo lo vamos a calcular ese coeficiente de distribución? Como la rigidez de la barra AB dividido entre la suma de las rigideces de las dos barras que confluyen en el nudo B, ¿cierto? Entonces va a ser la rigidez de AB más la rigidez de BC, que es lo que estaría acá en el denominador. Y en el numerador estaría la rigidez de la barra en el lado que estamos considerando la distribución, en este caso el lado izquierdo. Si queremos considerar el lado derecho, lo único que hacemos es colocar en el numerador la rigidez de la barra derecha, o la barra BC. Y el denominador es el mismo para el nudo B, ¿no? Es la suma de las rigideces de las barras que llegan a ese nudo. El coeficiente de distribución, la suma de los dos coeficientes de distribución en el nudo B tiene que sumar exactamente 1. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar acá el redondeo. Generalmente las distribuciones las vamos a calcular con 2 decimales. ¿Ya? De manera que si sumamos la rigidez del lado izquierdo para la rigidez del lado derecho, tiene que sumar exactamente 1. ¿Por qué? Exactamente 1. Porque 1 representa el 100% del momento que está en el nudo. Entonces 1 es el 100% y cada uno de estos factores es el porcentaje que se va a distribuir el momento en el nudo. Lo mismo hacemos en el nudo C. ¿Cierto? Tenemos las dos barras en el nudo C, la barra BC y la barra C. Cuando consideramos la distribución en el lado izquierdo, entonces consideramos en el numerador la rigidez de la barra BC. Si consideramos la distribución en el lado derecho, entonces en el numerador colocamos la rigidez de la barra CD, ¿cierto? Entonces a la izquierda, a la derecha. Y en el denominador, la suma de las rigideces de las dos barras que confluyen en el nudo C. Entonces va a ser la rigidez de la barra BC y la rigidez de la barra C, ¿cierto? Y lo mismo, la suma de las distribuciones en el nudo tiene que dar 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo entendido? ¿Sí? Ok. Cada vez que hagamos un equilibrio en un nudo, los momentos que colocamos para equilibrar al nudo van a afectar al nudo adyacente, es decir, al nudo empotrado que está al lado. ¿Cierto? Es como que soltemos un resorte, digamos que el nudo esté sujeto a un resorte y al equilibrar lo que hacemos es soltar el resorte. Entonces, el nudo va a afectar, al equilibrarse, va a afectar a los nudos que estén encontrados a los lados de ese nudo, ¿ya? O a un apoyo que esté encontrado. Solamente no afectaría a un apoyo fijo o apoyo móvil, ahí no afecta. Pero si fuese un apoyo encontrado o otro nudo, sí afecta. ¿Cómo lo va a afectar? ¿No? Si este fuese el nudo que estamos nosotros liberando, ese momento se va a transmitir al nudo adyacente con el mismo signo la mitad de su valor. Es decir, si el nudo que acabamos de equilibrar, el momento es MA, entonces se va a ir ese valor, la mitad de ese valor al extremo B, ¿cierto? Entonces la mitad del momento en A se va como momento al extremo de B. Ese factor se denomina factor de transporte o coeficiente de transporte. ¿Por qué? Porque en realidad
es la mitad del mismo momento que se está transfiriendo al otro extremo. Pasos para resolver por cross. Todos los pasos aquí están de manera bien resumida. ¿Sí? Entonces, el primer paso dice que es lo común, lo normal, ¿cierto? Dar nombres, nominar a los extremos de las barras, de manera que cada barra estará definida por sus extremos. ¿No? Si le ponemos, por ejemplo, la primera barra A, B, C, D, así, entonces la primera barra se va a B, la segunda B, C, etc. ¿Sí? Y obviamente los apoyos y los nudos los vamos a también a darle un nombre. Luego dice, tenemos que bloquear o empotrar todos los nudos. ¿No? Lo ponemos acá entre comillas, porque nudos, para el caso del método de Cross, significa la intersección de dos o más barras. Entonces los nudos se los considera como que estuvieran empotrados. Y de esa manera podemos separar cada tramo de toda la estructura como que fuesen barras individuales. Y los momentos en los extremos de esas barras los calculamos con la tabla de momentos de empotramiento perfecto. Entonces cada barrita de manera independiente, con sus cargas que tengan, obviamente si no tiene carga en el momento, entonces con las cargas que tiene calculamos los momentos de empotramiento perfecto. Luego calculamos los coeficientes de rigidez de cada barra, y con los coeficientes de rigidez podemos ya calcular los coeficientes de distribución para cada nudo. ¿Ya? Y luego hacemos el equilibrio de cross. Eso lo vamos a hacer de manera práctica para que se observen cómo se hace ese equilibrio de cross. Entonces, con el equilibrio, al final del equilibrio de cross, lo que vamos a obtener son los momentos finales en cada nudo y en cada apoyo empotrado. Luego, cuando ya tenemos los momentos finales, hacemos el equilibrio de las fuerzas cortantes para cada barra, lo vamos a hacer de manera independiente. ¿Ya? Y luego, cuando ya tenemos todas las fuerzas cortantes, podemos calcular las reacciones. Si se trata solamente de viga continua, solamente hacemos fuerza cortante. Pero si fuese un pórtico, tenemos que hacer, además de las fuerzas cortantes, tenemos que hacer el equilibrio de fuerzas normales, que van a aparecer fuerzas normales. ¿Ya? Entonces, si fuese solamente viga continua, tenemos diagramas de momento y diagramas de torque. Si se tratara de un pórtico, adicionalmente vamos a tener diagramas de normal. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Dudas? ¿Qué dudas tiene? ¿Nada? Facilito, ¿claro? Ok, vamos a hacer un ejercicio un poco cortito para que vean el procedimiento que es muy simple.